12 del tema 8. Problema en el cual tenemos una gráfica de una función. Esta gráfica nos da toda la información que necesitamos para poder contestar a las preguntas que nos plantea. Simplemente lo único que tenemos que hacer es ir viendo qué variable tenemos en el eje de abscisas, qué variable en el de ordenadas, que es el vertical, abscisas horizontal, ordenadas el vertical, y tenemos que ir leyendo la información que nos ofrece la gráfica. En este caso, esta función representa la temperatura de un paciente que está ingresado en la UCI y se registra la temperatura de forma automática. Entonces, en el eje de abscisas, en el eje de las X, tenemos las horas del día. Cada cuadrito serían 2 horas, 2, 4, 6, 8, 10, así hasta 24. Es decir, el eje de abscisas nos muestra un día completo, 24 horas. El eje de ordenadas, veis que aquí tiene una pequeña rotura para indicar que arrancamos en un número superior al que correspondería si siguiésemos los cuadritos. Empezamos en 35 directamente, el resto de números por debajo los eliminamos y arrancamos directamente en 35. Pues tengo 35, 36, 37, 38 hasta 41 grados. Esa sería la temperatura del paciente. Bueno, pues a las 2, este sería de la mañana, pues tendríamos, vamos subiendo hacia arriba, ¿dónde corta la línea roja? Pues en torno al 36,5, un poquito por debajo. A las 4 tendría una temperatura de un poquito más de 36. A las 2 de la tarde una temperatura próxima a los 34 grados prácticamente, y voy buscando siempre el corte de abscisas y ordenadas en función de la trayectoria que marca la línea roja. Cada uno de los puntitos de la línea roja representa un par de coordenadas de abscisas y ordenadas, la X y la Y. Me hacen la primera pregunta, ¿cuál era la temperatura a las 8 de la mañana? Pues me voy a las 8 de la mañana, voy mirando hacia arriba. Sería esa altura, tenía unos 37 grados de temperatura a las 8 de la mañana. ¿A qué hora tomó el paciente un medicamento que le produjo un brusco descenso de la temperatura? Pues si seguimos la línea roja, aquí bajo un poquito, no es un descenso brusco, es un descenso que no es brusco. Sin embargo, a partir de este punto sí que hay una caída muy grande. Esto es un descenso brusco de la temperatura. Pues lo leo al revés. Si estoy a esa altura del eje de las X, pues aproximadamente sobre las 13 horas, es decir, sobre la 1 de la tarde más o menos, fue cuando tuvo ese descenso brusco de la temperatura, es decir, ahí tomó ese medicamento. ¿A qué hora tuvo el apartado C? Me pregunta, ¿a qué hora tuvo la fiebre más alta? Pues voy a ver dónde está el punto más alto de la gráfica, que serían los 41 grados, que corresponde con esta línea, que son 20 horas, es decir, a las 8 de la tarde tuvo un pico de fiebre concretamente de 41 grados. Veis entonces cómo simplemente leyendo la información que me da la gráfica puedo ir contestando cualquiera de las preguntas. Eso es todo, amigos.